Saludos, amados hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy estaremos comentando algo de lo que necesitamos saber para los que se han interesado en servir al Señor. Vamos a platicar un poquito con ustedes que han tenido el deseo de integrarse en el trabajo al Señor. Lo primero es felicitarles, decirles que han deseado un buen trabajo, lo que han deseado en sus corazones es servir al Señor y eso es algo hermoso. Es el mejor trabajo que ustedes pueden anhelar. Dice la Biblia que el que desea obispado, el que desea servir, ha deseado algo muy bueno. Y es un trabajo en el que se recibe doble recompensa. En una ocasión el apóstol Pedro le preguntó al Señor: Señor, nosotros que hemos dejado todo para servirte, para seguirte, ¿qué recompensa tendremos? Jesús le dijo que tendrían 100 tantos más en este siglo y en el venidero. El Señor nos dijo, desde que Él estuvo aquí en la tierra, que los obreros son pocos y la mies del Señor es mucha. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo le dijo lo siguiente. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Esta, esta parte de la Biblia la he leído en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Aquí, para los que estamos iniciando en este aprendizaje para servir al Señor, habremos de comentar que de la Biblia hay muchísimas versiones, muchas, muchas. Por allí tenemos una aplicación donde con una sola aplicación podemos descargar vía internet 26 versiones de la Biblia. En una sola aplicación hay 26 versiones de la Biblia. O sea que nosotros podemos tener muchas versiones de la palabra del Señor y eso es recomendable. Eso es muy bueno. Ahorita voy a leer ese mismo versículo, por ejemplo, en la versión que más utilizamos. La versión que se utiliza más, incluso a nivel mundial, a nivel internacional, e incluso a nivel interdenominacional. Es decir, no importa de qué denominación sea la persona que se integra a trabajar en el servicio del Señor o que comienza a ejercer la fe en el Señor, de todas maneras, la versión que más se ocupa es la versión Reina Valera. Aunque es la versión que más se ocupa, sí se sigue recomendando que podamos ocupar más de una versión. ¿Cuál es el beneficio de ocupar más de una? Que nos amplía el concepto, nos amplía el panorama, nos amplía las definiciones. Cada versión se esfuerza por aplicar una traducción lo más acercado al original y eso es lo que en ese esfuerzo podemos encontrar un acercamiento un poco más a lo que originalmente se quiso decir en cada parte de la Biblia. Entonces, en este mismo versículo que acabamos de leer de primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, en la versión Reina Valera se lee de la siguiente manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eh, Esa parte, así se lee en la versión Reina Valera. Esta fue la versión que nosotros empezamos a leer en un principio. Eh, Empezamos a leer también la versión Latinoamérica. La versión Latinoamérica es conocida por la que se ocupa más con nuestros hermanos católicos. La versión Reina Valera es la que más se conoce, que aplica los hermanos evangélicos, la iglesia evangélica. Y la versión Latinoamérica es más ocupada por nuestros hermanos católicos. Nosotros ocupamos distintas versiones y la versión Latinoamérica también la ocupamos. La versión Latinoamérica dice así: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, entre paréntesis, supervisor, buena obra desea hacer. Ok, eso dice la versión Latinoamérica. También hay otra versión. Esta versión es la que puede explicar, trae un lenguaje más explicado, al menos para nosotros. En este tiempo
en nuestro lenguaje, en nuestro castellano, es la versión más explicada. No sé si pueda ser la más acercada al original, la que se acerque más al original, pero cuando menos sí es la más explicada. Hago ese énfasis porque la recomiendo en el sentido de tener explicación, pero ya en cuestión de acercarse al original habrá que buscar otras versiones posiblemente. Entonces la traducción en lenguaje actual en primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Eh, entonces, esto es lo que dice la carta de Pablo a Timoteo, según la versión traducción en lenguaje actual. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Entonces, es importante que nosotros estemos eh, revisando varias versiones. Por ejemplo, hay una versión que se llama la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy también es una versión que también ocupamos. Vuelvo a decir, hay muchísimas versiones y será necesario, todo el que quiera servir al Señor, será necesario que, que se esfuerce, porque esto requiere tiempo, requiere mucho tiempo, eh, estar investigando y puede partir de allí, porque para la investigación habrá que ocupar otros medios, habrá que ocupar otros libros, habrá que ocupar las redes, el Internet, libros históricos, libros que escriben siervos de Dios, investigaciones históricas, pero lo primero puede ser el leer en distintas versiones, lo que es alguna parte de la Biblia. Y algo que quiero dejar en claro hoy, que la base de la predicación de la Biblia, la base de la predicación es la Biblia. Es decir, todo aquel que quiere servir al Señor, su base tiene que ser la palabra de Dios. Lo que nosotros predicamos es a Cristo. Es a Cristo. Y la Biblia se va a convertir en la principal herramienta para esa predicación. Quiero aclarar que la Biblia la estoy mencionando como la principal herramienta para la predicación, porque para tener efectividad en el servicio influirán otras cosas. Será necesario tener en cuenta otros aspectos, como la oración, por ejemplo, indispensable, si de por sí lo es para todo creyente, mucho más para todo servidor. Y en medio de la oración, pues vamos a cultivar fe, vamos a cultivar amistad con el Señor y el Señor nos va a proveer de una capacidad espiritual. Esa capacidad espiritual le llamamos unción y eso se consigue allí, en medio de la oración, con esas actividades espirituales, la lectura de la Biblia, la oración. Otra actividad espiritual puede ser el ayuno, pero hoy estoy enfatizando lo que es la necesidad de leer la Biblia y de tratar de leerla en distintas versiones. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 16, en la versión Dios habla hoy, así pues, la fe nace por el oír, nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Entonces, nosotros no vamos a predicar cuestiones seculares, nosotros no vamos a predicar temas de política, nosotros no vamos a predicar temas de deporte. El mensaje principal es Cristo y a Cristo crucificado y resucitado. Ese es nuestro mensaje, que Jesucristo vino al mundo para dar su vida por los pecadores, para salvar a los pecadores. Y en ese mensaje habremos de decir que fue enviado por Dios, que vino al mundo, que nació de una virgen, que creció, fue bautizado, predicó, fue crucificado, fue sepultado, pero que no quedó en la tumba, sino que resucitó. Entonces, la fuerza de nuestro mensaje está en la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado,
aunque hubiese pasado todo lo que dijimos antes de eso, pues hubiese sido como un profeta más, hubiese sido como un maestro más, como uno más que se levantó de ese tiempo, que murió y hasta ahí terminó su obra. En el caso de nuestro Señor no es así. La victoria la tenemos en su resurrección. Entonces, a toda persona a quien nosotros querramos ayudar, influir, persuadir con el mensaje, tendrá que ser basado en la palabra de Dios. Ni siquiera nos predicamos a nosotros mismos, decía el apóstol Pablo. Predicamos a Jesucristo y además lo hacemos por amor. No lo hacemos por competir con nadie, no lo hacemos por negocio, jamás, jamás, jamás. No se hace por negocio, no se hace por competir con nadie, no se hace por orgullo, no se hace por levantar un ego, no se hace por adquirir una posición, no. Se hace por amor a Cristo, primeramente por amor a nuestro Señor. Y cuando nosotros amamos a nuestro Señor, amamos su obra. Y su obra fue venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros le amamos a Él, entonces queremos contribuir al trabajo que Él vino a hacer, salvar a la humanidad mediante su sacrificio. El que dio su vida fue Él, fue Jesús. Y cuando nosotros amamos a nuestro Señor, amamos lo que Él hizo y cumplimos sus mandamientos. De hecho, Él dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús se va a dar cuenta que nosotros le amamos. Él mide el amor de nosotros hacia Él en la medida en que le somos obedientes, en la medida que le amamos a Él y cumplimos su mandamiento. El centro de nuestro mensaje es Jesucristo. Y para saber de Él es necesario que nos fundamentemos en la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis la Biblia nos empieza a hablar. Vamos a encontrar que desde Génesis se empieza a hablar de Jesucristo, de ese animalito que el Padre Jehová sacrificó para poder vestir al hombre que había pecado y que tenía miedo y se encontraba desnudo. Dice que les hizo túnicas de pieles. Porque el hombre, queriendo resolver su pecado y su condición, se hizo delantales, pero con hojas, algo temporal, algo perecedero. Sin embargo, él vino y los cubrió de pieles, les hizo túnicas de pieles. Y ya desde ahí la Biblia nos empieza a decir, mediante un símbolo, que alguien tenía que morir para cubrir el pecado. Y ese alguien, a través de toda la historia, vamos descubriendo que es Jesucristo. Ese cordero, ese animalito que vemos en Génesis, que es sacrificado, también lo vemos en Apocalipsis, que es el único, dice el apóstol Juan, cuando recibe la revelación, es el único que puede abrir los rollos, el rollo con sus 7 sellos. El único que puede abrirlo es Jesucristo y lo vuelve a ver como un cordero, como inmolado. Entonces se recomienda leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Usted que está iniciando, que va a iniciar a servir al Señor, es necesario que lea desde Génesis hasta Apocalipsis y la recomendación es que lo haga en el orden en el que está en el canon de la Biblia, es decir, a cómo están dispuestos los libros uno después de otro. La organización física que tienen los libros en la Biblia. De esa manera nos va a ayudar o nos va a facilitar el aprendizaje, el conocimiento. Es necesario que lo hagamos en orden. Muchas personas quieren servir a Dios, muchos queremos seguir a Dios y tal vez en algún lugar o no nos han enseñado o no nos dijeron o inclusive nos recomendaron así. Usted que ha convertido al Señor, que está empezando en el camino del Señor, le recomendamos que lea Juan. Y tendrá algún propósito. El que lo recomendó así tiene un propósito. Pero cuando nosotros queremos dedicarnos a servir al Señor, tenemos que ver toda la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es recomendación y que lo hagamos en orden, de acuerdo al canon, a la organización que tienen los libros allí en la Biblia, que lo hagamos de manera completa.
porque va a ser la base de nuestro mensaje. Dije hace un momento que nos vamos a apoyar con investigaciones, nos vamos a apoyar con libros que escriben otros hermanos, pero tal vez lo vamos a hacer porque ellos han recibido una revelación, ellos han recibido una visión, Dios les ha dado a ellos una parte de lo que nosotros ocupamos. Recuerde que en el Señor formamos un solo cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Así como en el cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo se necesitan mutuamente, así también en el servicio al Señor nos necesitamos mutuamente. Pero todos, aún así todos, debemos de tener una sola base y es la Biblia. No predicamos por nuestro criterio, ni la interpretamos a nuestro criterio. La interpretación tiene que estar basada dentro de la misma Biblia. La Biblia contesta todas las preguntas que surgen de la misma Biblia tiene la respuesta. Estoy diciendo que la Biblia se contesta a sí misma. Si a usted le salen preguntas, cuando usted va leyendo la Biblia, le salen preguntas, la respuesta la va a encontrar en la misma Biblia. Si se le dificulta, lo que tiene que hacer es pedirle al Espíritu Santo que le revele dónde está la respuesta. Porque el que inspiró a los hombres a escribir la Biblia fue el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y Él fue el que inspiró a esos hombres y entonces Él sabe dónde está la respuesta. Tal vez a nosotros no nos ha llegado ese nivel de conocimiento, pero si le pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a decir dónde está la respuesta. Fíjese lo que dice la Biblia. En este caso voy a leer otra versión, que es la versión La Biblia al Día. En la Biblia al Día dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, fíjese, número 1, para enseñar, número 2, para reprender, número 3, para corregir, y número 4, para instruir en la justicia. Tiene un propósito. El versículo 17 dice: a fin de que el siervo de Dios, así como usted que se quiere preparar ahora, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, otras versiones dicen completamente, enteramente capacitado. Otras versiones dicen preparado para toda buena obra. Otra versión dice para todo servicio. Entonces, ¿dónde usted va a recibir la capacitación? En la palabra de Dios. Lo que se dificulte, usted se lo va a pedir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a proveer lo que nosotros necesitamos. Es necesario que seamos responsables a la hora de estar leyendo la Biblia. Se recomienda orar antes de leer la Biblia, que de por sí la oración es diaria. La oración debe ser diario, diario, diario. Un elemento importante en la oración es la constancia. Es decir, si lo decimos de otra manera, ¿dónde pueden muchos fallar con relación a la oración? En el que no son constantes. Ahí es donde está el punto clave. Algunos oran 5 minutos, otros 10 minutos, otros media hora, otros una hora. Hay periodos de oración más largos y son muy buenos y tienen un propósito. Pero todo eso es importante si somos constantes en la oración. Es importante la oración porque allí usted va a hablar con Dios y mediante la oración van a cambiar muchas cosas, va a cambiar la escala de valores que tenemos, nuestra visión, nuestros proyectos van a estar en manos del Señor y el Espíritu Santo va a tener la oportunidad de guiarnos, porque ahí en oración debemos rendirnos y en la oración debemos decirle al Señor: Señor, haz conmigo como tú quieras. Y ese es el permiso que el Espíritu Santo necesita para que Él tome la guía, la dirección de todo lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, vuelvo a decir, la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hace un momento le decía que algunos nos recomendaban leer Juan y eso es muy bueno. A algunas otras personas nos gusta leer mucho los salmos y eso es muy bueno. Hay personas que quieren resolver todo con los salmos. Sí, sí hay palabra
importante y que aplica para alguna situación en los salmos. Pero toda la Biblia es importante para todo lo que nosotros necesitamos. Hay personas que si alguien está enfermo le lee un salmo y tiene un problema le lee un salmo y quiere que le vaya bien en el camino y lee un salmo y quiere todo lee un salmo, todo lo resuelve con los salmos. Y creo que la Biblia en realidad pues está hecha de manera completa porque en cada parte vamos a encontrar algo. Los salmos son muy importantes, son importantísimos y hacen una obra también bastante grande. Y es extenso lo que encontramos en los salmos, la adoración, la alabanza, el poder de Dios, hasta la historia del pueblo de Israel de manera resumida, la podemos encontrar allí. Pero con todos los detalles que significan, para eso necesitamos leer toda lo demás de la palabra de Dios. Fíjese que hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Algo que nosotros vamos a hacer, una responsabilidad que tenemos nosotros al presentar la palabra de Dios, que lo tenemos que hacer de manera correcta. La versión Reina Valera en este versículo dice: procura presentarte a Dios aprobado, que Dios te apruebe. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo en la versión Reina Valera, pero en una revisión anterior, porque de la versión Reina Valera hay muchas revisiones. Dentro de una misma versión hay varias revisiones. Ya hay 2005, hay 1990, hay 1995, hay 1975, hay una de 1877. Hay muchas revisiones dentro de la misma versión y había una revisión de la versión Reina Valera que no decía que usa bien la palabra de verdad, sino que decía que traza bien la palabra de verdad. Y esa palabra creo era un poquito más apegadas, solo que en el entendimiento actual pues no era muy adecuado, pero en el original es más apegado, porque el apóstol Pablo estaba haciendo una alegoría de hacer una construcción y de hacer trazos correctos. Entonces, cuando usted explica la Biblia es como si estuviera haciendo trazos y los tiene que hacer correctos, si no lo que hace le sale mal, le va a salir mal. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo: procura con diligencia, según la versión Reina Valera. Con diligencia, ¿qué quiere decir con esmero? La diligencia suena un poquito feo decirlo, pero es lo contrario a la negligencia. Y la negligencia en nuestro lenguaje acá es ser flojo. O sea, hacer las cosas al ahí se va. No podemos predicar la palabra de Dios con el ahí se va. Sería un gran pecado, pues, delante de Dios. Vamos a quedar reprobados delante de Dios si predicamos nada más con el ahí se va. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo de conseguir información, de buscar la revelación, que es lo más importante, y eso viene a través del Espíritu Santo, pero hay una parte que va a ser el Espíritu Santo y una parte que nos corresponde a nosotros. Todo lo que esté al alcance de nosotros es responsabilidad de nosotros. Y todo lo que ya quede fuera de nuestro alcance, para eso vamos a necesitar la revelación y la iluminación a través del Espíritu de Dios y a través de la misma palabra. Revelación y también la iluminación de la palabra. Y esto lo vamos a pedir en oración al Padre. Esto se requiere, para lograrlo, se requiere oración delante de Dios. Entonces, resumiendo con lo que hoy estamos platicando, lo primero es decirle que nos da mucha alegría que desean servir al Señor, nos da mucha alegría que quieran ocuparse en el mejor trabajo. Decíamos que tiene una doble recompensa porque Jesús dijo que todo aquel que dejare padre, madre, casa, hermanos, hijos, hijas,
Por causa de mí, dijo el Señor, y del evangelio, por causa de mí y del evangelio, recibirás 100 tantos más en este siglo y la vida eterna en el siglo venidero. Quiero aclarar aquí, para que no nos vayamos a confundir. Ese dejado que dice Jesús, todo aquel que hubiese dejado, esa palabra, en el original quiere decir hacer una despedida, es decir, una separación total, es decir, un abandono completo, total. Pero hasta el día de hoy, yo creo que no es nuestro caso, al menos algunos de nosotros que me están escuchando, que me están viendo, yo no he dejado a mi esposa, pero tal vez hay algunos hermanos que han pasado por persecuciones y han perdido casas, han perdido terrenos, han perdido familia. Dice, por causa de mí y del evangelio. No nos vayamos a confundir en los motivos de la pérdida. Pero dice, todo aquel que le pase eso, dice el Señor, va a recibir 100 tantos más aquí en este siglo y en el venidero la vida eterna. Hay hermanos en el mundo, en cualquier parte del mundo, que el día de hoy están sufriendo persecuciones, les quitan sus propiedades. Hay hermanos que por servir al Señor su familia los desecha. Ahí es donde dice la Biblia, todo aquel que dejare, todo aquel que pues ya te cortó, ya te eliminó, ya no quiere nada contigo, ya te rechazó completamente. Dice, todo aquel que le pase eso, yo le prometo, dice el Señor, que va a recibir recompensa en este tiempo y en el futuro la vida eterna. Pero al menos con algunos de los que yo estoy platicando por este medio, todavía no hemos llegado a ese momento y será si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios así lo quiere y si las condiciones así lo quieren. No es que usted, explico, para que no nos vayamos a confundir que para servir al Señor usted tiene que dejar a su esposa, no. Explico esto porque no es necesario que para que usted sirva al Señor tenga en abandono su familia. No, 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 no. No. De hecho, el primer grupo al que usted va a persuadir con la palabra de Dios es a su familia. Y las primeras oposiciones que usted va a tener es en su familia. El primer grupo al que usted se va a dirigir, el primer grupo que le va a ver en su mensaje hablado o en hechos es su familia. Son los que le conocen, son los que viven con usted las 24 horas del día. Su esposa, sus hijos, a esa familia me refiero. Y luego sus parientes, su mamá, su papá, si usted es casado y ya vive aparte, que así debe de ser, pues su papá, su mamá, esos son los que le van a ver, sus tíos, sus hermanos, sus parientes. Sobre todo porque todos tenemos un pasado. Todos tenemos un momento en el que vivimos sin el Señor, vivimos de una manera desordenada y ahora ven el cambio y ahora están viendo que ya nos queremos dedicar a servir al Señor. Uno de los motivos por los cuales muchos de nosotros servimos al Señor es por agradecimiento. Algunos sirven al Señor por llamado, pero muchos lo hacemos por agradecimiento y juntamente tiene que haber un llamado también. No nos llamamos a nosotros mismos, es Dios el que nos llama. Y aunque usted me diga, pero a mí nadie me ha llamado, tal vez usted diga, a mí nadie me ha llamado, pero así tal vez usted lo pudiera estar considerando, pero cuando usted ha tenido un deseo que lo ha inquietado en su corazón a servir al Señor y que no está tranquilo si no se dedica a servir al Señor, ¿qué es sino el Espíritu Santo que está obrando en su corazón y le está diciendo a su corazón y a su mente, sírveme, búscame, dedica tu vida al trabajo del Señor? Y es el Espíritu Santo que le está llamando, porque lo personal, bueno, yo no he sido yo que le diga, hermano, ¿quiere usted ser ministro? ¿Quiere usted ser pastor? ¿Quiere usted ser líder? ¿Quiere usted servir en esta parte? No he sido yo. Es el Espíritu Santo el que le está hablando. Atienda a esa voz del Espíritu Santo que le ha inquietado. Es el Espíritu Santo que le está llamando. Y si Él está llamando, Él le va a respaldar en ese trabajo. Entonces explicaba esa parte de que es un trabajo con doble recompensa. Pero no malinterpretemos la parte de dejar a la familia. Algunos a veces hemos cometido ese error de desatender a la esposa, desatender a los hijos, a la esposa, al esposo, a los hijos,
porque estoy ocupado sirviendo al Señor. No, todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Eso de dejar de manera definitiva, ya lo explicaba, muchas veces por causas de persecución, muchas veces por causa de ideología o porque no aceptan nuestra fe. Conozco personas que le dijeron, si a partir de hoy tú te cambias en tu forma de creer, a partir de hoy ya no eres mi hijo. Ah, bueno, a eso se refiere la Biblia. A eso se refiere Jesús, cuando es por causa de Él y por causa del Evangelio. Entonces, lo primero es felicitarles. Están ocupando un lugar que el Señor desde hace tiempo dijo que hace falta. Los obreros son pocos. La mies es mucha. Hace falta más gente como usted. Qué bueno que usted se está integrando. Hacen falta muchos obreros que quieran servir al Señor con toda la pasión. Eso fue lo primero que dijimos. Y lo segundo, dijimos que tenemos que estar basándonos en la palabra del Señor. Tenemos que estar ocupando la palabra del Señor para nuestro mensaje. Y dentro de eso ocupamos distintas versiones. Fue otra parte que estuvimos explicando. Es necesario investigar, es necesario tratar de explicar la palabra del Señor, esforzarnos a hacerlo con diligencia de manera correcta, como se le recomendó al apóstol Pablo. Aquí tenemos que entrar en aplicar nuestro criterio de aprendizaje, de enseñanza, y no dejarnos dominar por lo que la mayoría diga. No precisamente lo que la mayoría dice es lo correcto. Y un ejemplo claro que yo quiero decir el día de hoy, no lo voy a mencionar de manera completa, pero hay muchos versículos de la Biblia, que se emplean de manera incorrecta. Un versículo clásico es el de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Ese versículo se ha aplicado de cierta forma. Y bueno, quien lo ha hecho con fe, de todas maneras, ha recibido algún resultado. Sin embargo, en el contexto en que se habla Jeremías 33:3, muchas veces no es a como nos lo han enseñado. Entonces, usted y yo estamos en un momento en el que tenemos que ver las cosas bien, explicarlas bien. Eso está marcando una diferencia, va a marcar una diferencia en la forma en que enseñamos la palabra de Dios. Si hay algo que motiva, escuche bien, si hay algo que motiva a las personas es aprender algo nuevo. Siempre ha sido así. Se lo comento y es una clave que le doy en este momento, algo muy importante que le doy en este momento. Para que pueda haber seguidores, para que pueda haber personas que acepten nuestro mensaje, para persuadirlos, número uno es que ellos reciban un aprendizaje. Pero no voy a inventar cosas con tal de enseñar algo nuevo. Jamás. No, 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 no. Jamás. Si lo que se expone a la luz de la palabra, eso será algo que la persona va a recibir, lo va a apreciar, lo va a valorar y va a generar un cambio en su vida. Y tenemos que hacerlo de manera correcta. Lo que estoy diciendo aquí ahorita es que tenemos que hacerlo de manera correcta. Yo le voy a pedir la ayuda al Espíritu Santo para que Él me guíe a la verdad, me guíe a lo correcto. Lo que estoy queriendo decir es que yo no tengo que ser un repetidor de lo que han dicho muchas personas. No necesariamente tengo que ser un repetidor de lo que han dicho muchas personas. Sí, dijimos, me voy a apoyar con algún libro, me voy a apoyar en la historia, me voy a apoyar en lo que yo pueda encontrar en la internet que sea algo saludable, porque tantas cosas que hay allí, no todo es saludable. Para eso necesitamos la guía de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo y la revelación fresca de la palabra. La palabra de Dios es insondable. Es decir, la revelación viene por etapas. Usted lee una parte de la Biblia hoy, obtiene un conocimiento, mañana lee esa misma palabra de Dios y tiene otro conocimiento.
y pasado un tiempo vuelve usted a leer esa misma palabra de Dios y el conocimiento se hace más profundo. Y es interminable, es insondable el conocimiento de Dios. No le vamos a encontrar fin, porque somos humanos, tenemos imperfección y somos limitados. Y Dios es infinito y su amor es inagotable. Entonces, sí hay una tarea de esforzarnos para exponer el mensaje del Señor de la manera más correcta. Para que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios seamos hallados como obreros aprobados. Es necesario que nosotros alimentemos a las personas que nos escuchan con un buen mensaje. Un buen mensaje tiene que estar basado en la palabra de Dios. Un buen mensaje tiene que estar basado con revelación del Espíritu Santo. Eso es lo que estoy queriendo decir. Estimamos a los consiervos, estimamos a nuestros hermanos que tienen un ministerio, los apreciamos, aprendemos de ellos. Pero será necesario que apliquemos también lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a escudriñarlo todo, vamos a analizarlo todo y vamos a retener lo que sea bueno. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión vamos a seguir comentando lo necesario para servir al Señor. En esta ocasión hablamos de básicamente ocupar la herramienta principal, que es la Biblia. Vamos a ocupar la Biblia como principal herramienta de todo servidor. Dios les bendiga. Fuerte abrazo.